Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos una vez más aquí a los fundamentos de la Torá. Continuamos con la parte número 4, guía matrimonial solamente para los hombres. Vamos a comenzar con el tema la entrada a casa. Es conocida la regla, Misajín, que todo va tras el comienzo. Por eso, la entrada del marido al hogar después de un día saturado de trabajo o de estudio es de lo más importante y es el momento adecuado para demostrarle a su esposa que ella ocupa el primer lugar en su vida. Por lo tanto, Misajín, antes de dedicarse a sus hijos, el hombre de inmediato debe buscar a su esposa diciendo: Hola, querida, ¿dónde estás? Ah, hola niños, hola queridos. Pero ante todo, necesito ver a mamá. ¿Dónde está mamá? Ante todo, mamá. Y cuando la vea, le dirá alegremente y con amor: Hola querida, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo unos minutos. Pasé todo el día pensando en ti. ¿Cómo la has pasado? ¿Qué tal todo? Entonces, se sentará junto a ella, la estimulará, hablar, le hará preguntas y se interesará por las novedades del día. ¿Qué hay de nuevo? Le sigue preguntando. ¿Cómo te sientes? ¿Comiste algo? Y así debe de interesarse por ella de verdad, cómo fue su día, etcétera, etcétera. Lo principal, Misajín, es presentarle atención inmediatamente al entrar en la casa, lo que le dará la sensación que él no tiene nada más valioso que ella en el hogar y que es lo primero que le interesa. El hombre debe de saber que es la mujer que le da una gran vitalidad al hablar y contar todas sus vivencias, incluyendo detalles que podrían parecerle irrelevantes a él. Por lo tanto, debe de permitirle hablar de todo y contarle todo, e incluso contarle chismes, ya que ella tiene que sacarse de encima todo lo que tiene en su corazón. Ella tiene que sentir que puede relatarle todo a su marido. Por ese motivo, el hombre nunca le llamará la atención sobre lo que le cuenta, que sería una horrible traición a la confianza que ella tiene en él. La escuchará con completa atención mientras en su corazón sabrá lo que tiene que filtrar, como por ejemplo los chismes que está prohibido aceptar. Y por supuesto no la criticará, solo le prestará completa atención sin dar entrada en su corazón a las habladurías, y así le dará a ella la oportunidad de desahogarse y además la salvará así de contar todo tipo de calumnias a sus amigas, ya que se lo contó todo a él. Entonces ya sabemos qué hacer, Misajín. Ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿hasta dónde el honor? Uno de mis alumnos estaba por empezar Minja, la oración de la tarde, con su grupo de estudios cuando su esposa le telefoneó y le pidió volver a casa inmediatamente. Él le respondió: Querida, si tú quieres voy de inmediato, pero precisamente en este momento estoy por empezar la minja. Tal vez rezo y luego voy directamente a casa. Ella le contestó: No, ven ahora mismo. El alumno abandonó todo de inmediato y regresó a su casa. Así es como hay que conducirse, incluso con riesgo de tener que rezar solo en casa, ya que según la halajá hay que rezar en un minyan, es decir,
con por lo menos un grupo de 10 hombres. Por supuesto, hablamos de personas normales que de verdad desean servir a Shen y no buscan pretextos para descuidar la oración colectiva u otros preceptos. Un marido como este que de verdad debe de esforzarse para encontrar tiempo para dedicar a su mujer, tiene que estar dispuesto a abandonarlo todo por ella, aunque en ocasiones tenga que sacrificar la oración colectiva o sus horas de estudio. Sobre esto, te ha dicho, la cancelación momentánea de la Torá es su realización. Pues el hecho de que la mujer tiene la seguridad que es lo más importante para su marido, le hará liberarlo para que sirva al Creador 24 horas al día. Mi estimado maestro Rabí Eleazar Berlán Shli'a contaba que cada vez que venía a consultarlo un alumno por un problema de shalom hogareña, él le solía decir, escucha lo que tu esposa te pide. Si te pide que te quedes en casa, quédate con ella en casa. Luego ella te dará un mes de vacaciones. Si esto es legítimo para temas concernientes a la ley judía, es decir, que la Torá permite de vez en cuando anular los rezos colectivos o el estudio para darle a la esposa su lugar y su honor, con más razón así debería ser con todos los asuntos mundanos. El marido debe de estar totalmente dispuesto a dejar de lado todo por su mujer, ya sean citas de negocios, sus hobbies, amigos, etc. Cuando viene un marido a quejarse que su esposa lo oprime, limita sus pasos, no lo libera durante varias horas, no quiere que vaya a sus clases de Torah, etc. Está bien claro que ese es el resultado de haberle dado la impresión de que hay cosas más importantes que ella. Solo si el hombre rectifica su comportamiento y le demuestra que ella es su mayor prioridad, de pronto se encontrará liberado de aquella opresión. Querido marido, debes de entenderlo bien. Escuchen, la mujer no tiene libre albedrío en este asunto. Así Hashem la ha creado. Ella necesita la atención de su marido tanto como el aire que respira. Para ella, permítele a su marido salir para ocuparse de algo que le interesa más que ella. Equivale a la muerte. En consecuencia, no importa qué asunto es tan importante para su esposo. Para ella es su enemigo. Es lo que le arrebata a su marido, lo que desvía su atención, lo que le hace perder frente a él su importancia y su honor. Y de inmediato odiará aquella cosa, asunto o persona y se opondrá. Esta es la Torá. Es muy importante, Misaji, no malinterpretar lo que hemos aprendido hasta ahora. Nadie debe de recibir la falsa impresión que le está permitido violar la Torá con el fin de colocar a su esposa en el primer lugar y cumplir con todo lo que le pide. Los preceptos de la Torá, con todas las leyes y restricciones de los jajamín, deben ser observados al pie de la letra. Es que el marido debe de ser lo bastante inteligente para hacerle sentir a su esposa que ella ocupa el primer lugar en su vida, sin violar la Torá, y buscar qué es lo que se puede hacer dentro de la gama de la halajá de la ley judía. En realidad, Misajín, lo principal es la actitud del marido, las palabras que dice y el mensaje que le transmite a su esposa. Cada vez que ella le pida algo, de inmediato debe de responderle, sí, querida, lo que tú quieras, tú eres la primera. ¿Deseas que regrese a casa? Voy de inmediato, voy de inmediato.
tú estás ante todo, y de este modo otras expresiones semejantes y auténticas de atención y de comprensión. En la mayoría de los casos, Misajín, la buena sensación que causan estas palabras será suficiente para que ella reduzca sus reclamos y peticiones, incluso si a veces él renuncia a ciertas cosas importantes por su mujer, como el alumno que renunció a la oración colectiva o a las clases de Torah, podrá completar lo perdido más tarde, pero con su esposa satisfecha. En muchas ocasiones la mujer solo está probando al marido, ya sea en forma consciente o no, para comprobar si de verdad ella ocupa el primer lugar en la vida de su marido. Por supuesto, toda mujer normal sabe que si su marido no va a trabajar o a estudiar, eso afectará el sustento y otros aspectos de su vida. Por lo tanto, le está prohibido al marido decirle, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Tengo que estudiar, tengo que trabajar, pues ella ya lo sabe muy bien, pero necesita escuchar que está en primer lugar. Para ella esas palabras representan el más importante regalo que puede recibir de su marido y desea escucharle decirlo claramente. En consecuencia, si el esposo le da a su mujer ese trato en toda ocasión en que lo prueba, ella lo liberará con facilidad para que se ocupe de sus asuntos. Vayan poniendo atención, misajín. Pongan atención. Ahora sin nervios. Algunos hombres empiezan a dar con gran devoción sus primeros pasos en el camino de la Torá y su corazón arde hacia su padre de los Hashamain. Sin embargo, ellos sufren situaciones de gran tensión en su casa y se preguntan cómo van a colocar a su mujer delante de Hashem, el creador del universo, el Melech de reyes. Para empezar, hay que saber con toda seguridad que está bien claro para que cualquier persona con criterio y también para la mujer misma, que el Creador y la Torá están por encima de todo. La cuestión solo consiste en darle a la esposa la sensación de que recibe la exclusividad y la exclusiva atención de su marido, que no existe quien pueda competir con ella, ni siquiera Hashem, y esta es también la voluntad del Creador mismo. Por ejemplo, cuando el marido tiene que irse a una clase de Torah y su esposa le pide que se quede en casa, si él le responde, ¿qué significa esto? Hashem ordenó estudiar Torah y él está ante todo. A ella solo le hará sufrir y le hará sentir una gran posición hacia la Torah, oposición a la Torah. Por lo tanto, ese no es el camino. Él debe decirle, querida mía, tú ocupas el primer lugar en mi vida. ¿Qué es lo que deseas? Con gusto haré lo que me pides. De inmediato, al escuchar esas palabras, la actitud de ella cambiará y le dejará inmediatamente dedicarse a lo que desea, ya que él le dio la buena sensación que ella no tiene competencia alguna. El primer lugar no significa que en realidad la esposa es más importante que la Torá. Ella misma sabe que Hashem está por encima de todo y no es su voluntad ser más importante que él. Ella simplemente tiene la necesidad interior de sentir en la actitud de su esposo hacia ella, que está por encima y ante todo. Con seguridad, si el marido le da a la esposa esa sensación, ella nunca le exigirá renunciar a la voluntad del Creador. Pero si él le amarga la vida diciéndole todo el tiempo que Hashem y la Torá son más importantes que ella, entonces se alejará del camino y de la Torá por completo.
e incluso podrá llegar a exigirle que renuncie al Creador. Hemos visto esto en numerosos casos en los que el marido sobrecargó tanto a la Torá sobre su mujer que ella llegó a demandarle que abandone la Torá, o en los que ella sola la había abandonado. El hombre debe de ser inteligente y ver cómo conciliar las situaciones y multiplicar sus plegarias rogándole al Creador que le ayude a saber conducirse de manera que su esposa sienta que ella está ante todo, sin transgredir a la halajá. He aquí algunas pautas claves. A. Hay muchos casos en que se puede ser flexible en la aplicación de la halajá y solo los nervios del marido despiertan en él un imaginario celo a Hashem, que le hace negarse a ceder frente a su mujer, bajo el pretexto que es contrario a la Torá. B. El Creador no le da al hombre una prueba que no pueda afrontar. En general, basta con reflexionar para encontrar los medios de satisfacer la voluntad de la mujer sin transgredir la Torá. C. Si el marido le transmite a su esposa en las cosas que se encuentran dentro de los límites de la ley judía que ella está ante todo, él no llegará a la situación en que su esposa pida algo en contra de la halajá, ya que cuando una mujer se opone a la Torá es solo porque su marido provocó su rechazo al transmitirle la sensación de competencia, como ya explicamos. D. Si un marido cede ante los pedidos de su esposa, ella a cambio le devolverá el doble. Cuando un marido cierra su libro de estudio de la Torá para hacer un favor o ayudarle a su esposa, él de hecho observa las mismas enseñanzas de la Torá. Y en casos extraordinarios conviene aconsejarse con un rabino experto en el problema de Shalom Bait, de paz hogareña, quien sabrá encontrar el camino para conciliar entre lo deseable y lo práctico sin que se afecten tanto la Shalom doméstica como la observancia de la Torá. Hablemos de una justa oculta. Una justa oculta. Un marido que desea lograr elevarse espiritualmente tiene que saber que siempre que su esposa esté en el tope de sus preferencias, ella estará llena de alegría y vitalidad, entonces él podrá enfrentar cualquier problema y dificultad. Y lo más importante, ella se convertirá en una ayudante perfecta. Toda oposición desaparecerá y en las situaciones que ella solía decir no, ahora dirá sí. Ella con buena voluntad le dará su apoyo a su esposo, colaboración y estímulo. Y no solo ella cumplirá sus funciones de la mejor forma posible, sino que canalizará hacia su marido abundancia de bendiciones espirituales y materiales, tanto en forma abierta como oculta, tal como revelaron los Jajamín. El hombre debe de siempre honrar a su mujer, ya que la bendición reside en el hogar solo por el mérito de ella. Esto no se aplica solamente a la subsistencia, sino también a todos los campos. El estudio de la Torá, la elevación espiritual, criar niños justos, etc. En la mujer todo es secreto y oculto. Los méritos de una mujer, sus actos y su influencia no siempre son visibles. Ella actúa entre bastidores. Un marido es visible al público y es elogiado por sus buenas acciones. La gente no nota las acciones de una esposa, ya que todo el honor de la hija del rey está en su interior. Salmo 45:14. Exteriormente parece que el éxito y los ingresos dependen del esfuerzo del marido, pero en realidad, en forma oculta,
y secreta, toda la abundancia fluye desde lo alto en virtud del alma de la mujer, donde se ocultan propiedades maravillosas y fuerzas sublimes. Por medio del honor que el hombre concede a su esposa, le llegan a él bondades y bendiciones incomparables, como un tesoro que se debe aprender inteligentemente a utilizar para enriquecerse espiritual y materialmente. Todo lo mío y lo de ustedes de ella es. Se dice detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. El Talmud cuenta el regreso de Rabí Akiva a su hogar después de una ausencia aproximadamente de 24 años. Con el permiso de su esposa, para estudiar Torah estaba escoltado por decenas de miles de alumnos cuando Raquel, su esposa, se acercó para recibirlo. Él se dirigió a sus discípulos y les dijo: todo lo mío y lo de ustedes es realmente todo de ella. Rabí Akiva, uno de los mayores líderes espirituales de todos los tiempos, atribuyó todos sus logros y todo su enorme éxito en el estudio de la Toira y en la formación de decenas de miles de discípulos a su esposa. Hay, sin embargo, que entender las palabras de Rabí Akiva. ¿Acaso verdaderamente todo le pertenece a ella? Es verdad que su esposa lo mandó a estudiar Torah y estuvo de acuerdo que se ausentara de casa durante tantos años. Pero el esfuerzo principal y el sacrificio para estudiar la Torah fueron efectuados por Rabí Akiva mismo sin la ayuda de su mujer. ¿Por qué entonces declaró que toda su Torah y la de sus 24,000 discípulos le pertenecen a ella? Bueno, Rabí Akiva habló seriamente. Él reconoció con claridad completa que era el alma de su esposa que le permitió tener éxito. Él sabía que el alma de la mujer contiene fuerzas y cualidades ocultas. Siendo él realmente un gran sabio y gigante de la Torá, reconoció que su éxito le pertenecía completamente a ella y no lo atribuyó ni a sí mismo ni a sus esfuerzos. Ahora podemos comprender, Misajín, la declaración del Baal Shem Tov respecto a su fallecida esposa. Él le dijo que si ella aún estuviera viva, él habría alcanzado tales niveles espirituales que hubiera podido ascender al cielo en una tempestad de fuego. No como Eliyahu, el profeta que se elevó al cielo en el desierto, lejos de los ojos humanos, sino que lo hubiera hecho en el mismo centro del mercado frente a todo el mundo. Aparentemente esto no es comprensible, de que carecía el Baal Shem Tov, en que obstaculizó la muerte de su primera esposa a su elevación espiritual. Bueno, la respuesta es la siguiente. Cuando un hombre vive en Shalom con su mujer y está unido a ella, todas las fuerzas espirituales ocultas dentro del alma de su esposa se asocian con él. Y entonces puede elevarse más y más. Es la misma diferencia que existe entre una persona que posee solo un brazo o una sola pierna y aquella que tiene un cuerpo completo. De la misma manera, en lo espiritual, un hombre que no está unificado con su esposa, es decir, que no tiene conexión con su alma, ya sea porque no está casado o está casado, pero no tiene shalom conyugal, no está completo. Es solo la mitad de un hombre. Las fuerzas escondidas de la mujer son tan poderosas y especiales, y en particular cuando se trata de la primera mujer, que es el cónyuge perfecto del hombre y puede llevarlo a la cumbre de su nivel espiritual. Es por eso que el Baal Shem Tov lamentaba tanto la pérdida de su primera esposa. Por lo tanto, cuando el marido quiere ganar espiritualmente, pero
priva a su mujer de lo que ella necesita, es decir, el honor y el sentimiento que ella ocupa, el primer lugar en su vida, al final perderá toda su capacidad espiritual. Reiteramos la regla básica, misajín: cuando el marido no invierte tiempo y esfuerzo para que su mujer tenga el sentimiento que ella ocupa el primer lugar en su vida, no solo no gana lo que quiere, sino que pierde más y más. Hablemos de una reunión urgente. ¿Cómo debe de conducirse un hombre cuando tiene una reunión urgente y su mujer le impide concurrir? La respuesta es emunaj, fe. El hombre debe de saber que Hashem es quien decide si irá o no a la cita. Por lo tanto, debe anular su voluntad a la voluntad del Creador y decirle a su esposa que ella es quien decide, y si ella desea que se quede en casa, se quedará. Él debe prepararse realmente para eso, quitándose el abrigo y sentándose cerca de ella. Al hacer esto, rogará dentro de su corazón: ¿a dónde el universo? Si tu voluntad es que me vaya, inspira el corazón de mi mujer para que me deje ir con alegría y buena voluntad. Sin embargo, si tu voluntad es que me quede, ayúdame a ver este impedimento con emunaj y entender que es esa tu voluntad, y que me quedaré alegremente en la casa. Si él le hablará sinceramente a su mujer, dándole a entender que ella verdaderamente está por encima de todo, incluso de lo más importante, él ganará doblemente. La primera ganancia, hablemos de ello. Si ella le impidió ir porque se sintió descuidada, ahora que él la ha tratado con respeto sincero y conveniente atención, dándole el sentimiento que realmente ocupa el primer lugar en su vida, entonces es muy probable que le deje ir. La segunda ganancia: por el hecho de que el marido anula su propia voluntad frente a la de su esposa, él de hecho se anula ante la voluntad divina. Y casi siempre eso es precisamente lo que Hashem quiso con el impedimento, que él someta su ego. Y por lo tanto es muy probable que todo se arregle. Si a pesar de todo ella no le permite ir y eso demuestra que existe algún otro motivo para impedirlo, entonces él necesita observar y reflexionar sobre sus acciones. Porque si él sabe darle a su mujer la sensación de que ella ocupa el primer lugar y no existe competencia alguna entre ella y lo que él necesita hacer, y aún ella sigue impidiéndoselo, aparentemente el impedimento tiene que ver con otra cosa que debe corregir. Por lo tanto, él habrá de concentrarse y principalmente en la plegaria y hacer teshuvah. Tashuhei. Si después de todo y a pesar de todo permanece impedimento, él debe anularse frente a la supervisión divina y permanecer en casa con alegría y buena voluntad. Y quién sabe qué beneficios y salvaciones verá más tarde procedentes de su sumisión. Escuchar al rabino. He aquí una historia sobre el gran Sadik, el rabí de Rostov, de la cual podemos aprender una gran lección. Rabí les reveló a sus discípulos una poderosa rectificación espiritual que consistía en celebrar cada año la festividad de Sukkot en un poblado lejano al oriente de Polonia. El rabí les advirtió a sus discípulos que deberían llevarla a cabo sin tomar en cuenta impedimento alguno. Uno de sus jóvenes alumnos, que vivía muy lejos de ese pueblo, le informó a su esposa, sin pedir su opinión, que por
la ordenanza del rabino no pasaría con ella la festividad de Sukkot. Él creía que la orden del rabino no dejaba sitio a ninguna discusión. No obstante, su mujer, que no estaba de acuerdo en quedarse sola durante la festividad, se sintió muy herida. El alumno no se inmutó, ya que el rabí dijo claramente tomar en cuenta impedimento alguno, y él tenía la intención de cumplir la orden pase lo que pase. ¿Acaso debía pedir la autorización de su esposa? Después de todo, el criterio de quién es más importante también, el amplio criterio del rabino y de sus kadoshim palabras, o el liderazgo criterio de su esposa, que solo veía ante sus ojos el mundo material, sus comodidades, y siempre se preocupaba por él. ¿Qué dirán? Siempre se preocupaba por el qué dirán. Y así viajó el alumno a aquel lejano lugar sin que su esposa estuviera de acuerdo. Cuando regresó a su casa, notó que su viaje había provocado en su mujer una gran animosidad hacia él y hacia su rabino. Ya no era aquella querida mujer con la que se había casado. El honor de ella se había lastimado de tal manera que todo ese año le hizo la vida imposible, mostrándole un rostro furioso, hablando mal de él y de su rabino, y hasta negándose a tener relaciones íntimas con él. Su forma de actuar le causó al joven una gran angustia. Desde luego, el discípulo sabía que se iría de nuevo el siguiente Sukkot, y se inquietaba por eso. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe hasta qué grado llegarían las cosas? Pero Hashem se apiadó de él y le envió a Rabbi Shlomo Hirsch, quien había sido su maestro cuando era un niño pequeño en la escuela judía. Rabí Shlomo era un hombre de emuná, solía vivir con emuná simple y tenía maravillosas cualidades humanas y una gran experiencia con ese tipo de jóvenes estudiosos de la Torá y consagrados al servicio de Hashem, pero carentes de shalom hogareña. Al escuchar lo que le ocurría, le dijo: no es ese el camino correcto, hijo mío. Cuando tu piadoso rabí te ordenó viajar, tu intención no era que destruyeras la shalom de tu hogar. Su intención era que actuaras con sabiduría e inteligencia, tanto para cumplir con su ordenanza como para preservar la shalom en tu hogar. Pero ¿cómo puedo lograr eso?, preguntó el joven. El año pasado, cuando convivíamos en Shalom, mi esposa no estuvo dispuesta a escuchar nada acerca de ese asunto. Ahora que está tan enojada conmigo, seguramente no me dará su autorización para ir nuevamente. Tendré entonces que sobreponerme a su rechazo y con valentía viajar. Le respondió el rabino: eso no es valentía, sino torpeza. Escucha la voz de tu maestro, que te conoce desde tu infancia. Ve y dile a tu esposa que te equivocaste, que este año no viajarás sin su consentimiento. Y además le entregarás tu pasaporte, luego le dirás: aquí está mi pasaporte. Si no quieres, no viajo. Cometí un error y lo lamento. Mis amigos me aconsejaron mal. Me dijeron que viajara aunque no estuvieras de acuerdo. Pero ahora que reflexioné, comprendí que tú estás ante todo. Tú eres más importante que toda otra cosa y tanto más que este viaje. Y en general, mejora toda tu conducta y tu actitud hacia ella para darle la sensación de que ante tus ojos ella es lo más importante en tu vida.
También encuentra un día libre y vete a un lugar tranquilo en el que no haya gente y dedícalo a la plegaria. Suplica a Shen el día entero y verás milagros. Esta es una práctica con resultados probados del como ha dicho el Melech Dawi en el Salmo 86, verso 3. Apiádate de mí, oh Hashem, pues a ti te invoco todo el día. Debes de pedirle al Creador que te perdone por haber lastimado tan gravemente a tu esposa y que la inspire para que también ella te perdone con toda su alma. Además, pídele al Creador que te perdone por no haber actuado conforme al camino de la emunaj y haber cumplido la orden de tu rabí según el principio herético de cómo mi propia fuerza, el poder de mi mano. Pídele perdón por no haber comprendido que la posición de tu mujer es expresaba del Creador, porque Él también quiere que obedezcas a tu rabino, pero por medio de la multiplicación de tus oraciones y anhelos, pídele tener también el mérito de aumentar tus plegarias y súplicas con el fin de poder viajar el próximo año a aquel poblado y obedecer la orden del rabí. Después de pronunciar esa larga plegaria, entonces, en un momento de amor, alegría y reconciliación, te dirigirás a tu esposa con mucha delicadeza y le hablarás acerca del viaje. Ya por anticipado le informarás que viajará solo si ella estará de acuerdo. Le explicarás la sublime virtud y los grandes beneficios que obtendrá la familia. Toda la familia entera de tal viaje espiritual y pedirá su permiso para viajar. Si sientes la más leve oposición, no insistas y entiende que Hashem te muestra que aún necesitas un día más de plegaria. Y entonces deberías volver a hacerlo. Debes de saber que en el momento en que hayas rezado lo suficiente, tu esposa te permitirá con gusto y buena voluntad que viajes, ya que cuando Hashem se complace con los caminos del hombre, hasta sus enemigos se reconcilian con él, en Proverbios 16:7. El alumno sabía que el rabino y maestro de su infancia deseaba solo su bien eterno y reconoció su profunda sabiduría y gran emunaj. Por lo tanto, le escuchó e hizo exactamente lo que le aconsejó. Y así fue que la siguiente festividad, no solo que su esposa le permitió cumplir con el compromiso, sino que ella misma lo envió con gran alegría. Aleluya. De verdad, aunque el joven tenía que ser tenaz y decisivo para cumplir la ordenanza de su rabí y decidir viajar, pasar lo que pase, debía saber cómo presentar las cosas, cómo tratar todos los asuntos con su esposa para que ella no sienta competencia alguna con ese viaje o con su rabino. Cuando su mujer le había dicho no respecto a su viaje, él tenía que saber que significaba que desde el cielo le decían no. Y era un indicio que necesitaba más plegarias para lograrlo. En consecuencia, cuando el hombre desea algo intensamente y su mujer se opone, de inmediato necesita decirle, esposa mía, tú estás ante todo. Así ella no se sentirá celosa y en competencia con algo, lo que ciertamente endurecerá aún más su corazón. Luego, es necesario realizar las acciones correctas para que desde lo alto le digan, sí, sí. Él ve que negativa persistente es que debe multiplicar sus plegarias en aislamiento.
por lo menos 6 horas consecutivas, que es un consejo seguro para vencer cualquier obstáculo. 6 horas, misajín. Cuando el hombre vaya a rezar lo suficiente, entonces también su esposa dirá que sí. Hay que recordar muy bien, misajín, lo principal es nunca presentar a la esposa las cosas como una competencia, pues de tal modo todo se complica aún más. Para concluir, el hombre debe de distinguir cómo actuar. A. Hacia la esposa. Ella es lo más importante y ocupa el primer lugar. Y nada se puede enfrentar a competir con ella. B. Hacia el cielo. El hombre debe de ser fuerte y firme en su decisión y entender los mensajes divinos que hay en un juicio severo que se manifiesta en su mujer. Es necesario, pues, endulzar ese juicio divino, por medio de la plegaria que es llamada también Rahamín, ya que la provoca. De este modo se convierte los juicios divinos en una divina compasión y triunfar. Y hasta allí quedó el capítulo 3, misajín. Nos miramos en el capítulo 4, en el siguiente tema, en la siguiente charla de guía matrimonial solo para los hombres. Amén. Lejitra o misajín.